¿Cómo estamos? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Vamos a continuar viendo la materia. Estamos estudiando los sistemas de clasificación geomecánica. Este fue el último que vimos, que es el método de Barton o NGI. Aquí se calcula el Q de Barton, que está en función de todos estos elementos. El RQD, el JN, el JR, el JA, el JW y el SFR, en donde RQD es el Rock Quality Designation, que fue estudiado por Deere y que tiene que ver con sacar un testigo por medio de perforación con corona diamantina y obtener un testigo, ¿ya? Y ese testigo tengo que sumar solamente los trozos que sean mayores a 10 centímetros. Entonces saco un testigo, ¿cierto?, de una corona diamantina, y puede que esté quebrado acá, el testigo puede que esté quebrado en varias partes, ¿ya? El testigo que obtenga. Entonces tengo que considerar los trozos mayores a 10 centímetros para sumar. Imaginémonos que este sea un trozo de 10 centímetros o más, ese también, este no lo vamos a considerar porque es más chico, este tampoco, este tampoco, este trozo tampoco, este tampoco, y este sí, y este también. Entonces el RQD se calcula así: en la sumatoria de los trozos mayores a 10 centímetros o iguales a 10 centímetros. Imaginemos que este vale 10, este vale 11, tenemos 21, este vale 12, 32, perdón, 33, 33, ¿cierto? Aquí tengo 10, 11, 21, más 12, 33, ¿ya? Y ahí este otro vale 11, por decir algo. Entonces 33, 34, 44. Entonces tengo 44 centímetros en total, ¿cierto? Bueno, dice la sumatoria, ahí puse la sumatoria, entonces tengo que no poner el valor, tengo que poner la sumatoria de aquí, de los testigos mayores a 10 centímetros. Y eso partido por el largo total, del testigo, ¿ya? Entonces el largo total, imaginémonos que sea de 100, a ver, 100 centímetros, ¿ya? Y esta parte de acá arriba, habíamos dicho que esta valía 10, este valía 11, entonces tengo 21 ahí, este valía 12, por lo tanto tengo 33, y este valía 11, ¿ya? 33 más 1, 34, 44. Entonces tengo un 44, ¿cierto?, dividido por 100. Y eso multiplicado por 100, para que me dé un porcentaje, ¿ya? Entonces se me dan los 100 y me da un 44%, ¿cierto? ¿Por qué me dio así tan fácil? Porque hice que midiera abajo 100 centímetros, ¿ya? Por eso me dio fácil, pero a veces todo vale 150 centímetros, ¿ya? Entonces, así es como se calcula el RQD. Básicamente, entre más trozos tenga, menores a 10 centímetros, significa que está más desplegado el testigo, por lo tanto la calidad del macizo rocoso no es tan buena. En cambio, si tengo un solo testigo sin ningún corte, voy a tener 100 partido por 100, ¿cierto? Por 100. Va a ser de un 100% el RQD. La mejor roca, porque no tiene ningún quiebre, ninguna fractura. Si está muy fracturado y está hecho todo polvo, ¿cierto?, y no hay ningún trozo mayor a 10 centímetros, va a ser de muy mala calidad, ¿cierto? Voy a medir 0 dividido por 100, me va a dar un RQD de 0, ¿cierto? O cercano a 0 si hay algunos trozos que se puedan sumar. Eso es lo que mide el RQD. No sé si me entendieron.
¿Me entendieron, chiquillos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, ese es el RQD o Rock Quality Designation. JN, ¿qué es lo que es? Está asociado al número de familias de fracturas. ¿Cuántas familias de fracturas hay en una distancia determinada? JR, asociado a la rugosidad de las fracturas. Entonces, una fractura puede ser esa, ¿cierto? Y corta la labor o el túnel. Entonces uno ve cómo está por dentro la fractura. ¿Hay rugosidad en la fractura o no hay rugosidad? Si hay rugosidad, significa que es muy difícil que esta fractura se tienda a mover, ¿cierto? O va a costar más, asociado a la rugosidad de la fractura. Si es lisa, no va a tener rugosidad, por lo tanto va a ser más fácil de mover. Si tiene agua, más fácil de mover todavía. JW, asociado a la presencia de agua en las fracturas, alterando la resistencia del macizo rocoso, ¿ya? Porque el agua pasa a ser como un lubricante y además oxida las rocas, las degrada y puede transformar las caras de cada parte de la fractura, la cara de cada parte de la fractura, va a formar así como un jaboncillo, ¿cierto? Como una especie de arcilla mojada. Entonces eso va a hacer que esto sea muy fácil de deslizarse. Por lo tanto, el macizo rocoso va a ser muy fácil de moverse, ¿cierto? No va a tener tanta resistencia el macizo rocoso. Y SFR tiene una relación con la capacidad resistente de la roca y los esfuerzos presentes. Uno de ellos se llama factor de reducción de esfuerzos, ¿ya? Factor de reducción de esfuerzos. Eso es lo que significa SFR. Relación entre la capacidad resistente de la roca y los esfuerzos presentes. Eso ya lo habíamos visto, tiene que ver con los esfuerzos resistentes, que son los que evitan que la roca se derrumbe, versus, ¿cierto?, los esfuerzos suplementarios. Son los esfuerzos que se generan producto de la excavación que realicé, ¿ya? ¿Está bien que se acuerdan que había una razón que habíamos visto antes? Entonces dice relación entre la capacidad resistente de la roca y los esfuerzos presentes, factor de reducción de esfuerzos. Habíamos visto esa razón anteriormente, miren, déjenme ubicarla para que la vean, porque la recuerdan, ahí está, ¿ves? Factor de seguridad vimos que era esfuerzos resistentes versus los esfuerzos suplementarios. Muy parecido a lo que estamos viendo ahora, que le llaman, factor de reducción de esfuerzos. Proposición de fortificación. El Q de Barton y la necesidad de fortificación subterránea se relacionan por medio de la dimensión equivalente. La dimensión equivalente se refiere al espacio, o la luz, o el ancho, o la altura de la excavación, sin que se rompa, obviamente. Entonces, entre más espacio tenga entre un pilar y otro, más proclive a hacer que esta excavación, imagínense que esto es un cerro, tengo una excavación que tiene aquí 10 metros de luz. Eso es lo que le llamamos luz, a ese espacio sin fortificar. Entre más ancho sea esa luz, más fácil va a ser que esto quiebre, ¿cierto? Esto quiebre. De hecho, en el panel caving, el método de explotación panel caving, yo tengo que abrir, generar una socavación en la base de un bloque a hundir, justamente para que el macizo rocoso empiece a quebrar y empiece a hundirse ese bloque para poder extraerlo por los puntos de extracción. Entonces, cuando hablan de luz o ancho, se refiere a ese espacio, a ese espacio. Pero también te habla de la altura de la excavación, ¿ya? De donde, entonces, ese espacio en metros dividido por ESR, ¿ya? Que no es lo mismo que el SFR, ojo con eso. ESR. ¿Qué es lo que es el ESR? Es la razón de soporte de la excavación relacionada con la utilización y duración de la galería y el grado de seguridad requerido.
razón de soporte de la excavación relacionada con la utilización y duración de la galería y el grado de seguridad requerido. Entonces, el ESR varía de 5 a 3 cuando la excavación minera es provisional. El ESR vale 1,6 cuando la excavación minera permanente, túnel de exploración, galerías, acueductos para plantas hidroeléctricas. O sea, ese valor es 1,6 cuando la excavación minera va a ser permanente. Por ejemplo, un túnel de exploración, una galería, por ejemplo, donde tenga que pasar toda la gente en un nivel de producción, acueductos para plantas hidroeléctricas no pueden derrumbarse, ¿cierto? Entonces, entre más pequeño sea el ESR, significa que es más segura la excavación, ¿cierto? Cámara de almacenamiento, después dice con un valor 1,3, cámara de almacenamiento, planta de tratamiento de agua, cámara de almacenamiento, planta de tratamiento de agua, casa de máquinas subterráneas, ¿cierto? Una casa donde están las máquinas, por ejemplo, los compresores en una mina, ¿ya? Los motores diésel que mueven los compresores, etcétera. Túnel mayor para carretera, túnel mayor para carretera y ferrocarril, refugio de defensa civil, ¿ya? Por un refugio, por ejemplo, para, en caso de, no sé, pues, guerra nuclear o cosas así, o tornados, refugio de defensa civil, o, como les decía, túneles para carretera o ferrocarril. Cualquier túnel que pasemos, por ejemplo, yendo a Santiago, está hecho con esa razón de soporte de la excavación, la razón 1. Y ya lo más de cuidado, ¿cierto? Una planta termonuclear subterránea, por ejemplo, una planta termonuclear subterránea, locales públicos, fábricas que estén bajo la tierra, tiene que tener un valor de 0,8 el ESR, que es la razón de soporte de la excavación relacionada con la utilización que se le va a dar y la duración de esta excavación y el grado de seguridad requerido. Entonces, entre menor sea el ESR, significa que es más seguro. Entonces, cuando quiero una excavación provisional, como por ejemplo en el nivel de hundimiento, donde las labores no duran mucho tiempo porque después yo voy a socavar la base de ese bloque con tiros de producción, eh, tiene un ESR de 5 a 3, ¿ya? Eso no significa que es súper inseguro, ¿ya? Significa que va a durar poco tiempo nomás. No necesito más. Dimensión equivalente, lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? El espacio C, dimensión equivalente, ¿qué es lo que es? Es la luz partido por ESR. La luz, que son los metros, ¿cierto?, de ancho de una excavación, partido por el ESR de acuerdo a lo que yo quiera construir y al tiempo de duración. Eso te da lo que es la dimensión equivalente. Entonces ahí están los valores, ¿cierto? Fortificación requerida, fortificación innecesaria. Aquí tengo valores de 0,1 hasta 5, perdón, hasta 50, y abajo de 0,01 hasta 1000. Entonces, esta es la calidad del túnel según el Q de Barton. El Q de Barton que lo calculamos anteriormente, ¿cierto? Con esta fórmula. Entonces, de acuerdo al Q de Barton que me dé, y de acuerdo a qué cosa, a la dimensión equivalente por este otro lado, que va de 0,1 a 50, puedo saber si una labor necesita fortificación o no la necesita. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un valor de 5, por ejemplo, tengo un valor de 5 acá. ¿De qué cosa? La calidad del túnel según el parámetro Q de Barton, y tengo una dimensión equivalente de 2, perdón, este es 1 y ese es 10, de 2 estaría por ahí. ¿Ya? Entonces voy a hacer la intersección. Que me dice que la fortificación es innecesaria, porque ahí me quedó el punto. ¿Ya? ¿Se entendió?
con un lápiz rojo mejor. Si tengo, por ejemplo, ahora un Q de Barton que varía, que me dio 0,5, ahí, y tengo una dimensión equivalente de valor 2, nuevamente voy a hacer la 2, de acuerdo a la fórmula de dimensión equivalente, ¿cierto? Que era la luz partido por el ESR. Entonces me va a dar el punto ahí, al intersectar, ¿cierto? Con este otro punto que es el Q de Barton, que dije que era de 5. O sea, aquí dice fortificación requerida. Dice que la roca es muy incompetente, ¿ya? Así se utiliza esa gráfica, con dimensión equivalente y Q de Barton. Aquí abajo tengo la roca de calidad extremadamente pobre, cuando es 0,01 es menor o igual que Q menor que 0,1. O sea, cuando el Q de Barton es menor a 0,1 y menor o igual a 0,01, o sea, está ubicada entre este punto y este punto, tengo este tipo de fortificación. Por ejemplo, el RQD partido por el JN tiene que ser mayor o igual a 2 o menor a 2. El JR partido por JA y la dimensión equivalente va a variar entre 1 y 3,9. ¿Ya? Aquí son casos, es una adecuación de lo que acabamos de ver, caso 33, caso 34, caso 35. Dice que el RQD partido por el JN me da menor o igual a 2, mayor o igual a 2, perdón, y una menor a 2. O sea, varía entre mayor o igual a 2 y mayor o igual a 2 y menor a 2. La dimensión equivalente va de 1 a 3,9. Fortificación recomendada, ¿qué te dice? Dice que el chocret va a variar de 5 a 10 centímetros, estos 7,5 a 15 centímetros también puede ser de chocret, y el TG, no sé a qué se refieren con el TG. Fortificación recomendada, 1 metro más S, 2,55 centímetros. No sé a qué se refiere con TG y MR, ¿ya? No me queda claro lo que es, así que prefiero no explicarlo. Elementos de fortificación. Los derrumbes no son permitidos salvo si corresponden al método de explotación. Ya los derrumbes son permitidos en un panel caving, en un sublevel caving o en un panel caving. ¿Ya? Pero en ese caso estamos hablando de derrumbes provocados por el hombre a través de una excavación que yo hago en la base del bloque que quiero extraer de mineral. ¿Ya? Entonces, ahí la gente no anda por ahí. Después de la tronadura de producción, la gente no se mueve por esa zona, ¿ya? Entonces, en el fondo, nunca son permitidos los derrumbes cuando en los lugares en donde la gente se moviliza. En la definición de la fortificación a emplearse, debe considerarse a lo menos los siguientes aspectos. Parámetros geológicos y geotécnicos, se refiere a la geomecánica del macizo rocoso, esfuerzos que actúan o esfuerzos actuantes, el esfuerzo vertical, el esfuerzo horizontal, que depende del esfuerzo vertical, ¿cierto? Ya saben que el esfuerzo vertical depende de la columna de mineral, el largo y el peso específico de la roca. Comportamiento de la roca. Comportamiento de la roca. Se refiere a qué tan competente es la roca, qué tan frágil es la roca. Uso y duración de las labores mineras. El uso y duración que le quiero dar al túnel o a la socavación, ¿ya? Es un uso temporal o un uso permanente. Experiencia del diseñador, ¿ya? Eso también influye, obviamente. La experiencia del hombre que está a cargo, ¿cierto?, de diseñar el túnel o la labor subterránea. Fortificación con madera. Eso es lo básico, ¿cierto? La fortificación con madera. Es la fortificación más antigua. ¿Qué ventajas tiene? Facilidad a ser cortada, transportada e instalar. Da señales audibles. Una madera no se llega y quiebra. Cruje primero.
Entonces da señales audibles y visibles de su situación de estabilidad. Eso es lo bueno de usar madera. Acuérdense que este tipo de fortificación se le llama enmaderación o entibación. Enmaderación o entibación. Desventajas de la fortificación con madera. Resistencia depende de sus estructuras fibrosas. ¿Ya? Uno siempre tiene que hacer los pilares y las vigas en la misma dirección en que van las fibras, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Yo si tengo un tronco que corté, ¿ya? Un tronco de esta manera. Por lo tanto, las fibras van en esas direcciones, ¿cierto? Las fibras que forman la madera. Entonces, eso debo usarlo siempre en esa dirección. No puedo cortar. Imaginemos que este sea un tronco de 20 metros de diámetro, ¿ya? Por exagerar. Yo corto así la madera, no estoy a favor de la fibra. Por lo tanto, es más fácil que se rompa, ¿ya? En cambio, si corto la madera a favor de la fibra, es más resistente, ¿ya? La mayoría de las veces que cortamos, ¿cierto? Cortamos a favor de la fibra de los troncos. Por eso dice que la resistencia depende de las estructuras fibrosas, sus defectos naturales y su humedad. A veces las maderas vienen con defectos. No siempre es totalmente lisa, ¿cierto? Entonces ese fue un tronco que se descortezó ya, se sacó la corteza. A veces vienen con nudos. ¿Por qué? Porque aquí había una rama. Y aquí tiene otro nudo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí originalmente había una rama. Fue cortada. Entonces, esos son defectos, ¿ya? Defectos que tiene la madera que hace que no tenga la misma resistencia que donde están las fibras a lo largo, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, la resistencia de la madera depende de las estructuras fibrosas de la madera, sus defectos naturales y su humedad. Su humedad. Eh, Cuando está húmeda la madera, está con un mayor volumen, después se tiende a contraer. Entonces hay que tener cuidado de cómo estoy usando la madera para la fortificación, porque si queda justo con la madera húmeda, significa que después se va a descomprimir un poco al secarse, por lo tanto puede quedar espacio, ¿cierto? O movimiento en el armazón de madera. Baja resistencia a los empujes de la roca. La madera en general tiene baja resistencia a los empujes de la roca. Se degrada fácilmente con los parásitos. O sea, si hay mucha humedad, la van a atacar los hongos, ¿cierto? Y va a perder competencia la madera. La madera funciona bien mientras no esté infestada, ¿cierto? Con hongos o insectos. Entonces, que hay muchos insectos que se alimentan de la madera. Cuando hacen excavaciones, por ejemplo, en Egipto, para buscar, no sé, por vestigios de faraones o personas de la oficialidad que fueron enterradas con riqueza, muchas veces cuando llegan está todo carcomido por las termitas, no queda nada. Todo lo que sea de madera ya fue comido por las termitas. Las termitas también pueden atacar la madera de una mina, ¿ya? Obviamente van a quitarle la resistencia al ir comiéndosela, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con, ojalá tener madera tratada para que los hongos y los insectos no se la coman. Hay que tener en cuenta que la madera es combustible, ¿cierto? Por lo tanto, es un problema si es que hay un amago de incendio dentro de la mina. Es de corta duración en general. En general la madera no dura mucho, ¿cierto? Por efecto de la humedad, especialmente. Difícil adaptación a las irregularidades del perímetro de la labor. Las labores no son cuadradas, ¿cierto? Las labores no son así. Si fueran cuadradas, sería ideal para la fortificación con madera, porque pondría madera de esta manera, ¿cierto? Y solucionar el problema. Pero las labores son curvas arriba justamente para que sean más firmes y no tiendan a hundirse. Entonces aquí se complica, ¿cierto?, hacer la enmaderación.
Yo voy a tener que hacer una cosa así, tener que poner una viga así y un pie derecho por acá. Y aquí voy a tener que colocar maderas de esta manera para firmar el techo. ¿Ya? O sea, es más complejo hacerlo así. No sé si me explico. Entonces, es de corta duración, difícil adaptación a las irregularidades, perdón, difícil adaptación a las irregularidades del perímetro de la labor, ¿cierto? Especialmente al techo, que es curvo. Difícil adaptación a las irregularidades del perímetro de la labor. Disminuye el espacio útil de la galería. Eso es otro problema, ¿cierto? Acuérdense que la galería, los túneles, una vez fortificados con madera, la madera ocupa espacio. Por lo tanto, le quita espacio para que transiten las personas y los equipos. Si la fortificación con madera está ahí y un equipo mide más de eso, puedo echar abajo, ¿cierto?, las vigas o no voy a poder meter equipos tan grandes. Y aparte de eso, estos marcos de madera no van uno al lado de otro, ¿cierto? Van separados 1,5 metros, 2 metros, y eso hace que haya rugosidad en la mina para el tema de ventilación. Rugosidad en la mina para lo que es la ventilación. Por lo tanto, se va a necesitar mucha energía para mover el aire y llevarlo de un lugar a otro en la mina. Si este es el túnel mirado desde arriba, voy a tener cosas como esta. Voy a tener pilares, ¿cierto? Pie derecho se llaman en maderación. Voy a tener vigas que van a estar cubriendo eso. Entonces voy a tener este tipo de cosas, ¿ya? Los pilares y después la viga encima. Y solamente voy a dibujar los pilares para que se den cuenta que, aparte de quitarle espacio en ancho, el aire que tiene que moverse por ahí va a tener que entrar, ¿cierto? Va a irse por ahí, entonces lo va a ir frenando el aire. ¿Ya? El aire se va frenando producto de estos pilares. Entonces, para eso se necesita mayor energía para mover el aire, mayor consumo de energía para mover el aire. ¿Por qué? Por estos pies derechos que estoy colocando, así se le llaman a los pilares de una enmaderación, se le llama pie derecho, ¿ya? Independiente que vayan a la izquierda o a la derecha. Entonces, estos son los que van a provocar problemas. La viga también, ¿cierto? La viga también, desde el techo abajo, va a generar como un angostamiento, un cuello de botella, ¿cierto? Que va a hacer que el aire tenga que moverse, como les dije, de esa manera, y eso hace que haya más roce, y ese aumento de roce, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Me va frenando el aire. Por lo tanto, necesito mucha potencia en los ventiladores para que el aire se mueva. Eso es un problema, ¿por cierto? Mayor costo de energía. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? No, profe, por mi parte no. Ya. Cualidades exigidas a la madera. La idea es que tengan resistencia mecánica, ¿cierto? Resistencia a la compresión longitudinal y axial, flexión y cizalla. Esos son los principales esfuerzos. La longitud, la compresión es esto. Si este es un pilar, ¿cierto? Un pie derecho, la madera tiene que ser capaz, ¿cierto?, de soportar esta presión, ¿cierto? Eso es compresión. Entonces tiene que tener resistencia mecánica a la compresión y también a la presión axial. Compresión, en este caso, es axial, porque va a lo largo, ¿cierto? La compresión va a lo largo del esfuerzo y paralelo, ¿cierto?, a las fibras de la madera. Cuando hablamos de flexión, se refiere a esto, se refiere a las vigas, ¿cierto? A la viga superior. Voy a borrar ahí, cambiar de color.
Cuando hablamos de flexión se refiere a esto. Tengo una viga arriba, ¿cierto? Y la flexión lo que hace es tender a doblar la madera, justo en el centro, ¿ya? Esa es la flexión. Entonces las fibras se ven expuestas, la parte de arriba se ve expuesta a compresión, las fibras de la parte de arriba se ven expuestas a la compresión, y las de la parte de abajo se ven expuestas a la tracción. Y aquí tengo los pies derechos que están apoyando la viga, ¿cierto? No sé si hay rocas acá, si hay derrumbes, tienen que ser capaces de soportar esta madera, este esfuerzo. Tiene que ver con el peso, ¿cierto? Eso es la flexión. También dice cisalle. El cisalle es una ruptura diagonal, ¿ya? Cuando yo estoy sometiendo un testigo en laboratorio, o estoy sometiendo este pilar a compresión, si el esfuerzo de compresión es muy grande, se va a tender a cortar así, ¿ya? Es el cisalle. Es el cisalle. Entonces, como esto va a tender a moverse hacia abajo, hacia allá, y esto hacia el otro lado. Es el esfuerzo de cisalle. Realmente así se corta la madera, cuando está sometida a gran compresión. Inalterabilidad se refiere a la capacidad de mantenerse activa por el tiempo en que estará en actividad durante la labor minera, ¿cierto? Durante el túnel. Y eso tiene que ver con si va a ser capaz de resistir la humedad, los hongos, ¿cierto? Y determinados insectos que puedan comerse la madera. Cuán inalterable es la madera. Hay madera y madera, ¿cierto? El pino insigne es como el más frágil, el más barato, el que más fácil, el que menos dura. El eucalipto un poco mejor. El eucalipto un poco mejor. Generalmente las minas las hacían con madera de eucalipto. Tengo entendido que la madera de eucalipto se trajo para eso, incluso los árboles de eucalipto se trajeron para eso, para la labor minera. Duran un poco más que el pino, es un poco más caro, pero es más firme. Entonces, ¿cuán inalterable se va a mantener la madera a lo largo del tiempo? Aptitud de continuidad. Al comenzar la ruptura debe continuar sosteniendo el terreno. Ya eso se refiere con que no se llegue y se quiebre. Seguramente todos ustedes han visto que a veces la madera está empezando a quebrarse, ¿cierto? Está como astillada ahí, pero todavía está agarrada por el otro lado, por lo tanto todavía puede ser sometida y está soportando presión, ¿ya? A eso se refiere. Entonces es una gracia de la madera, aptitud de continuidad. Al comenzar la ruptura debe continuar sosteniendo el terreno, no se llega y quiebra. ¿Por qué? Porque la gente todavía puede estar pasando cuando ocurre eso, o puede que tenga que pasar. La idea es que no se llegue y se quiebre. Entonces muchas veces, ¿qué se hace? Cuando se está empezando a quebrar, instalan otro pie derecho ahí justo al medio, ¿ya? Otro pilar lo colocan ahí mismo, ¿ya? Para evitar que esto ceda completamente. Anomalías que tiene la madera. Esta madera, por ejemplo, está flectada, por lo tanto va a tender a quebrarse en esa dirección, ¿ya? Esta que está ahí tiene grietas interiores, puede estar apolillada por dentro, son fallas, ¿cierto? Pues si tiene grietas interiores, cuando sea sometida a presión, se va a tender a fracturar más. Se va a quebrar en cuatro al final. Esa grieta también es un plano de debilidad, si se puede decir así, un plano de debilidad, que es parecido a las fracturas que tiene la roca, ¿cierto? Entonces, esos son anomalías que puede tener la roca. Y como les dije, puede tener estos como nudos que tienen. ¿Por qué? Porque justo ahí había una rama antes, ¿ya? Entonces, es un patrón que no es bueno que esté, ¿cierto? Porque ahí las fibras no son continuas, ¿cierto? Como en las otras partes.
capas no concéntricas. Aquí es una falla, ¿cierto?, de la madera. No están concéntricas las capas, ¿ya? Están concéntricas, pero no tan exactamente. Aquí este radio, por ejemplo, es menor que este otro radio que está acá. Y eso hace que la madera pueda tender a romperse más por este lado que por este otro lado. Los nudos, lo que les hablaba antes, ¿cierto? Ahí hay un nudo. ¿Por qué? Porque aquí había una rama antes. Y se la cortaron para dejar el tronco. Y cuando las fibras están inclinadas, significa que la madera no está paralela, ¿cierto? En la madera que me dieron no está paralela a las fibras del tronco. Entonces eso también es un plano de debilidad, ¿ya? Entonces esto va a tender a deslizarse de esta manera, va a tender a cortar de esta manera. No va a ser tan poderosamente, no va a ser tan, no quiero decir poderoso, no va a ser capaz de soportar tanto esfuerzo vertical, no va a ser capaz de soportar tanto esfuerzo vertical, o sea, a compresión si tiene la fibra inclinada. ¿Se entiende? Diseño de marcos de madera. Ya. Este es como el marco típico, ¿cierto? Si se dan cuenta, tiene un corte, así, la viga, justamente para poner los pies derechos a este lado, justo en ese corte. ¿Ya? Es un típico diseño, ¿cierto?, de maderación. Se supone que lo que está alrededor es la roca. Ángulo de apertura se refiere al ángulo que se forma, ¿cierto?, entre la vertical y la madera. ¿Ya? No tiene que ser mucho, ¿cierto? Porque si no va a tender a salirse hacia afuera. Unión viga-pilar. A esa unión se le llama unión patente. Unión patente, a ese corte que se le hace para poder introducir la madera y que no se mueva. Y hay una cuña ahí, ¿cierto?, que evita que se mueva. Le llama unión patente. Esa es la unión típica de la viga pilar. Entonces la viga es la parte de arriba de la madera, que puede ser redonda o no, pero tiene que tener un corte, ¿cierto?, de esa manera, para poder anclar el pie derecho de esta manera. ¿Ya? Y esta es la estructura típica con que se arma la enmaderación. Entonces vemos que tengo un pie derecho, un pilar, perdón, pie derecho, viga. A la viga se le llama sombrero también, ¿ya? A la viga también se le llama sombrero, pie derecho, pie derecho. Entre marco y marco, este es un marco de madera, ¿cierto? Aquí hay otro marco de madera, ¿ya? Esa es más o menos la distancia que está calculada de acuerdo a la calidad del macizo rocoso, así como teníamos paradas de pernos, por ejemplo, cada 1,5, 2 metros de distancia, de acuerdo a la calidad geomecánica del macizo rocoso. En este caso, el distanciamiento de la desmaderación cumple la misma mecánica, ¿cierto? Aquí le sacaron el pie derecho para que uno vea cómo van las partes, pero ahí también va un pie derecho y al otro lado también. Entonces así van las partes, los palos que se llaman tirantes, estos se llaman tirantes, los que van entre pie derecho y pie derecho del otro marco. Entre un marco y otro van estos palos que se llaman tirantes, ¿ya? Y aparte de eso puedo poner estas tablas que están ahí. ¿Para qué? Para que no pasen piedras por ahí. Para que no pasen piedras por ahí, puedo poner tablones de esa manera, ¿ya? Entonces los palos que me unen un marco con otro se llaman tirantes. Y además puedo poner esos tablones para evitar que eh, entre madera entre medio. O puedo llenar de tirantes también. Me cumple la misma función. Ahí está un sombrero, aquí va un pie derecho, al otro lado otro pie derecho, ¿ya? Sombrero o viga. Ahí están los tirantes. Sombrero o viga. Los tirantes son media luna, ¿cierto? O sea, son así.
Así son cortados los tirantes. ¿Ya? Y a esto que está ahí se le llama mono. Mono, ¿cuándo? Cuando, por ejemplo, ahí se está fracturando, entonces para evitar que se rompa por completo, se le coloca un mono, le llaman. Un mono. Es como un pie derecho, pero más artesanal. ¿Ya? Entonces, para que quede firme, se pone un tablón, se pone la madera y después se acuña eso, porque se tienden a poner cuñas así de esta forma para poder dejar pegado, ¿cierto? Eh, este pie derecho o mono al techo. Yo no voy a levantar el techo, ¿cierto? Entonces, tengo que poner un mono más pequeño que la altura y después lo voy sujetando a presión con estas cuñas, cuñas de madera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ahí tenemos algo parecido a los marcos de madera, pero se llaman marcos de acero, ¿ya? Ahí tengo un marco de acero en I. ¿Qué significa eso? La forma, el perfil de ese marco de acero es una cosa así. Entonces, si yo corto justo ahí, se va a ver así el corte, perfil. Se ocupa un marco de acero cuando la roca es media, muy mala, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, miren, marcos de acero y tirantes de madera. Pero esos tirantes de madera van entre marco y marco, ¿se dan cuenta? O sea, si aquí tengo otro marco de acero, esos tirantes, entre comillas, se colocan aquí. ¿Ya? Para evitar, este es el cerro, ¿cierto? Voy a dibujar el cerro con azul, ¿ya? Si este es el cerro, es para evitar que caigan rocas, que pasen rocas hacia abajo, ¿ya? Para evitar que caigan rocas hacia abajo. Entonces se ponen en las cajas y en el techo, esos tirantes. Pero aquí lo principal son los marcos de acero. Estos marcos, por ejemplo, este que está aquí en particular, se arma aquí en terreno, o sea, está constituido por 3 partes, fíjense. Ahí se nota que está unido, ¿cierto? Si no me equivoco. Y debe tener una unión semejante por acá, y ahí se van con pernos. Hay marcos así o hay otros que son marcos de una sola pieza, ¿ya? Hay marcos que se unen justo ahí arriba en el techo. Entonces lo importante es que hay distintos tipos de marcos de acero, ¿ya? Aparentemente el que estamos viendo acá tiene eso que les dije yo. A ver, voy a tratar de agrandar la imagen. Déjenme ver si encuentro la forma de agrandarlo. A ver aquí. Aquí se puede agrandar. Ahí se agrandó la imagen, ¿cierto? Y, si no me equivoco, está unido esta parte del marco con esta otra, ¿ya? Y lo que tenemos arriba, eh, básicamente es, eso que tengo arriba, son los que le llaman servicios a la minería, ¿ya? Servicios a la minería. Entonces los servicios a la minería, entre ellos está la fortificación, ¿ya? La fortificación es un servicio a la minería, pero también tenemos otros, como por ejemplo, ¿cómo se llama? El agua industrial,
Yo tengo que llevar a distintos puntos para lo que es la perforación, agua industrial. Tengo que tener aire comprimido, por ejemplo, porque hay varias cosas que funcionan con aire comprimido, como por ejemplo los compresores. Entonces, esos son el cableado eléctrico. También es parte de lo que llamamos servicios a la minería. No solamente la fortificación, sino el agua industrial, el aire comprimido, el cableado eléctrico, ¿ya? Entonces, en esa que está esa que está ahí arriba, podría ser el agua industrial. Esta que está acá puede ser la ventilación, ¿ya? La ventilación, esta que está acá. Estas dos de acá no sé qué serán, ¿ya? Pero normalmente una es de aire comprimido, otra es de agua industrial, y esta debería ser la ventilación, porque está muy delgada. Esta debería ser el agua industrial, esta debe ser el aire comprimido, y esta que está aquí la ventilación, ¿ya? Entonces todo va por el techo porque así, porque casi todas las cosas no son tan altas como para tocar el techo, ¿cierto? Entonces así ocupan menos espacio. Marcos de acero está constituido por a lo menos dos secciones de perfiles de fierro, dice. Realmente es acero, ¿cierto? Está constituido por a lo menos dos secciones de perfiles de fierro, formando una estructura metálica. Dos secciones de perfiles de fierro significa que a lo menos necesito unirla en alguna parte, los tramos, para soportar grandes esfuerzos y rocas inestables de gran tamaño que ejerzan empujes severos sobre las galerías. Ahí se colocan los marcos de acero, para soportar grandes esfuerzos y rocas inestables de gran tamaño que ejerzan empujes severos sobre las galerías. Habíamos visto, ¿cierto?, en el sistema de clasificación de Tassier-Binowski y de Laucher, que cuando la roca está más mala, por ejemplo en K, cable lechado, concreto y marcos cedentes hasta la frente. Marcos cedentes hasta la frente, marcos de acero, si los esfuerzos son excesivos, ¿ya? Letra J dice cable lechado y concreto de 45 centímetros de espesor si los esfuerzos no son excesivos. O sea, en la letra I también tengo marcos de acero, fíjense. Letra I en esta parte y en esta, y en esta y en esta, tengo pernos lechados cada 0,75 metros, chocles de 10 centímetros de espesor y marcos de acero cedentes, si los esfuerzos no son excesivos. Si los esfuerzos no son excesivos, ¿ya? Entonces aquí me está indicando, según la tasa de Laucher y la tasa de Binowski, de acuerdo a los valores de el Rock Mass Rating y la tasa de Laucher, donde me encuentro, ¿cierto? Si estoy entre 30 y 40 y 10 y 20 de la de Laucher, voy a tener la letra I. Estoy más arriba, puedo tener la letra F o G. A eso se refiere cuando habla de marcos de acero. Lo estamos viendo ahora. Ventaja de los marcos de acero. Soporta altas solicitaciones y deformaciones. O sea, es capaz de soportar hartos esfuerzos. Solicitaciones o esfuerzos es lo mismo, ¿ya? Sinónimo. Solicitaciones o esfuerzos son lo mismo. Los esfuerzos y solicitaciones provocan deformaciones, ¿cierto? Ya sea en la madera, en la roca también, pero la roca, la diferencia que tiene que como es frágil, se tiende a quebrar rápido, ¿ya? Entonces, si es sometida a una deformación la roca, se tiende a quebrar rápido. Soporta. En cambio, el acero se deforma y no se quiebra al tiro. Esa es la ventaja. Soporta altas solicitaciones y deformaciones, los marcos de acero. Alta resistencia a un ambiente agresivo, como por ejemplo humedad. Alta resistencia a un ambiente agresivo o con mucho viento. Material homogéneo con características uniformes. Usted me dice viento, pero ¿por qué viento? Porque puedo estar, por ejemplo, en el túnel donde entra el aire a gran velocidad para cubrir las necesidades de aire en la mina. Y ahí hay mucho viento y frío. Entonces necesito alta resistencia en esa zona, ¿cierto? Por lo tanto, puedo colocar marcos de acero. Como estoy cerca de la superficie, la roca está más degradada que hacia el interior.
Entonces, generalmente cerca de la superficie se utilizan marcos de acero. Material homogéneo con características uniformes en toda la estructura, incombustible. Bueno, incombustible es una ventaja, ¿cierto? Que no es como la madera, que es combustible. Y también material homogéneo con características uniformes en toda la estructura. Material homogéneo con características uniformes en toda la estructura también es una ventaja del acero, de los marcos de acero. La madera no es homogénea en todas partes, ¿cierto? Puede tener nudos, deformaciones, en cambio el acero no. Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de los marcos de acero? Difícil adaptación a las irregularidades de la labor minera. No tanto como la madera, pero también es difícil adaptar, ¿cierto?, los marcos a las secciones de cada túnel. Limitación en galerías de grandes dimensiones de sección. O sea, si la galería es muy grande, los marcos de acero se ven limitados. Limitación en galerías de grandes dimensiones de sección. Y disminuye el espacio útil de la galería, al igual que los marcos de madera, disminuye el espacio útil de la galería y va a generar mucho problema de caída de presión, va a generar mucho problema de caída de presión estos espacios, ¿cierto? Porque el aire se va a mover principalmente por el centro de la galería, pero en estas partes se va a tender a frenar, que tiene que pasar por arriba, ¿cierto? Ahí lo estoy dibujando hacia abajo, el aire en el fondo pasa por arriba, ¿cierto? Pero ahí se tiende a frenar. Entonces va a provocar caída de presión, lo que me va a implicar mayor consumo de energía o tener ventiladores más potentes para mover el aire. Fortificación rígida. Entonces los marcos de acero son de fortificación rígida. Los perfiles no se deslizan uno sobre otro. Los perfiles no se deslizan uno sobre otro. Ahí están mostrando, ¿cierto?, la unión entre dos partes del marco, cómo se unen con un perno, ¿cierto? Un perno y una tuerca. Esta parte de acá es el perno y esa que está ahí es la tuerca. ¿Ya? Entonces así se pueden unir los marcos de acero. En la parte de arriba, por ejemplo, no se emplea en zonas de sobrepresión, ya que puede colapsar al ser sobrepasada la resistencia. No se emplea en zonas de sobrepresión, donde está aumentando la presión, ya que puede colapsar al ser sobrepasada su resistencia. Fortificación sedente o deslizante. ¿Te acordáis que hablamos de marcos sedentes? Bueno, este es fortificación rígida, no es un marco sedente. Este sí es marco sedente. Fortificación sedente o deslizante. Cede cuando el empuje de la roca sobrepasa cierto valor. Cede cuando el empuje de la roca sobrepasa cierto valor. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que la parte del centro está más sometida a mayor presión que esta parte que está acá arriba. Por eso están más abajo esos marcos, esa parte del marco. Así son las uniones, ¿ven? Se emplea en terrenos sometidos a grandes esfuerzos. Entonces el marco que vimos antes, por ejemplo, son marcos sedentes aparentemente, porque están unidos, ¿ven? Así son los marcos sedentes. Debe asegurarse el deslizamiento de los dos segmentos del marco. ¿Qué significa eso? Que esto tiende a moverse hacia allá y esta parte hacia allá. ¿Cuándo? Cuando hay más esfuerzo. Igual, cuando hay más esfuerzo acá, esto se tiende a mover hacia allá y esto hacia acá, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, es capaz de resistir más que si fuera rígido. El rígido se rompería. En cambio, este tiende a ceder un poco. No es que sea indestructible, también tiene su capacidad límite. Entonces, estos de fortificación sedente o deslizante se emplean en terrenos sometidos a grandes esfuerzos. Debe asegurarse el deslizamiento de los segmentos del marco. ¿Ya? Ahí hay deslizamiento. Están por como un canal sobre otro, un canal sobre otro. Fortificación con perno, esto es lo más usual, ¿ya? Yo ya le hablé de pernos helicoidales, de lechada, de cemento, ¿cierto?
cómo se colocan los pernos, con magnitud. Esto ya lo hemos adelantado algo de conocimiento respecto a esto. Fortificación con pernos. Se introducen fierros o cables en perforaciones, anclándose en las paredes de la perforación, anclándose en las paredes de la fortificación. Pero ¿qué parte de las paredes o qué parte de la roca? La parte que no ha sido dañada, ¿cierto?, por la excavación, la zona no perturbada. Y esa zona la llamamos zona o área descomprimida. Área, zona descomprimida, perdón, comprimida, comprimida o no perturbada. ¿Ya? Es ahí donde anclo el perno, ¿cierto? La zona comprimida del macizo rocoso o no perturbada por la excavación. Cuando yo voy haciendo perforación y tronadura, voy perturbando una zona, la más cercana a la labor, a la sección del túnel. Esa es la zona descomprimida. Entonces yo, ¿dónde anclo el túnel? Perdón, el perno, en la zona comprimida o no perturbada. Generalmente se está más allá de el metro, más allá del metro de un túnel, como hemos conversado antes. ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir? ¿A dónde se me quedó el lápiz? Ahí está. Entonces, si este es el túnel, la zona comprimida está más allá de esta línea roja. Todo lo que está en línea roja, todo lo que está dentro de la línea del área roja, toda esta roca que está aquí, hacia la labor, se llama zona descomprimida, porque ya no está en la calidad que estaría si no hubiera una excavación. A esa zona se le llama zona descomprimida o perturbada. Y esa es la que yo tengo que afirmar, ¿cierto? Porque esa es la que va a tender a caer. Todo lo que está fuera de esa área es la zona, como les dije antes, zona comprimida. Zona comprimida o no perturbada. ¿Ya? Lo que está dentro se llama zona descomprimida, ¿cierto? Zona descomprimida. Todo lo que está dentro de esta área roja. Y esta parte está hueca, ¿cierto? Es el túnel. Eso se entiende, ¿cierto? Esta parte está hueca. Entonces, cuando yo coloco un perno, ¿qué es lo que hago? Tengo que atravesar la zona descomprimida y llegar a la zona comprimida. Entonces, en el fondo, la parte que va a sujetar el perno es esta. El cemento que quedó ahí, la parte firme. Aquí también voy a sujetar esta parte, pero solamente lo que está alrededor del perno. Porque aquí hay fracturas, ¿ya? Y hay fracturas que hacen que esta parte no esté tan firme. Entonces, solamente el cemento que está alrededor del perno va a firmar lo que está ahí, pegado al cemento, pero esta parte está firme. Por eso yo puedo poner una planchuela y apretar la tuerca. Porque el perno está firme en la zona descomprimida. Lo mismo acá, ¿cierto? Coloco otro perno acá, lo mismo ocurre. Estoy ahí. Esta es la parte firme. Esa es la parte firme, ¿ya? Esta es la parte que está anclada en la zona firme de la roca. Esta es la parte descomprimida, por lo tanto lo voy a dibujar de otro color ahora. Esta parte es la zona descomprimida, aquí también hay cemento, ¿cierto? Pero está firmando básicamente lo que está alrededor del cemento, ¿ah? Que sería esta que está ahí. Y también obviamente tengo que poner la planchuela y apretar la tuerca, ¿ya? Y si a veces se necesita malla, ¿cierto? Entonces tengo que poner la malla entre los pernos. Pero eso ya lo hemos conversado, así que ustedes saben de lo que estoy hablando.
Fortificación con pernos. Se introducen fierros o cables en perforaciones anclándose en las paredes de la perforación. Forman parte del mismo entorno, reforzando la resistencia de la roca, ayudando para que se autosoporte el macizo rocoso. Entonces es como que esté agregando esfuerzos resistivos al macizo rocoso. Por eso dice ayudando para que se autosoporte. Y se oponen a la desunión de bloques de roca. Se oponen a la desunión de bloques de roca producidos ¿por qué? Por los esfuerzos suplementarios. Por los esfuerzos suplementarios que son consecuencia de la excavación que yo realicé. Ventajas de la fortificación con pernos. Actúa inmediatamente después de su instalación. Una vez que fragua el cemento, ya está actuando el perno. Ya incluso antes de colocar la planchura ya está actuando. Es versátil, o sea, se puede poner en muchas partes distintas. No disminuye la sección útil de la labor. Disminuye mínimamente, ¿cierto? Todo lo que sale de perno hacia afuera. No disminuye la sección útil de la labor, tanto como los marcos. O sea, genera menos roce a la ventilación. No incrementa la resistencia al flujo de aire de ventilación, lo que hablábamos, ¿cierto? No incrementa la resistencia al flujo de aire de ventilación. Ciertamente agrega caída de presión, ¿cierto? O sea, hay en un tramo, ¿cierto? De 100 metros hay 500 pernos con fierro hacia afuera, saliendo, 20 centímetros, obviamente también van frenando un poco, pero no tanto como los marcos de acero o los marcos de madera. A eso se refiere. Pernos de anclaje puntual. Pernos de anclaje puntual. En algunas partes que vimos de la materia, del sistema de clasificación geomecánico, cuando la roca era más buena, decía, letra A, no necesita fortificación salvo apernado en intersecciones de planos de fallas. Pernos puntuales, ¿se dan cuenta? Pernos puntuales. Esos son los pernos puntuales. En general no se necesita fortificación salvo apernado o pernos en intersecciones de planos de falla, donde se cortan los planos de falla. ¿Ya? Ahí es mejor colocar. Eso es lo que dice ahí. Se tensan luego del anclaje, quedando activo inmediatamente, forman una viga de presión alrededor de la labor. Entonces ahí están mostrando pernos de anclaje puntual. Se tensan luego del anclaje, quedando activo inmediatamente, forman una viga de presión alrededor de la labor. ¿Por qué? Porque el perno al quedar anclado allá atrás, ¿cierto? Lo que está haciendo en el fondo es presionando la roca, ¿cierto? Entonces, por un lado, la roca quiere caerse, pero se contrapone con el esfuerzo del perno. El perno está haciendo un esfuerzo hacia allá y la roca se tiende a caer hacia acá. La idea es que este esfuerzo hacia adentro sea mayor que la presión ejercida por la roca hacia afuera, ¿cierto? Entonces los pernos de anclaje puntual se tensan luego del anclaje, quedando activo inmediatamente y forman una viga de presión alrededor de la labor. Entonces la zona descomprimida ahí es la zona ploma, ¿cierto? La zona ploma es la zona descomprimida. Fíjense que todos los pernos tienen que pasar esa zona y anclarse en la zona comprimida. Pernos de anclaje mecánico. Este no necesita choque. Hay una vista de él a la derecha, si se dan cuenta, tiene una cabeza expansiva. O sea, al introducir el perno se expande esa cabeza y queda anclado en el fondo. Se fija en un solo punto en el fondo de la perforación, por medio de un dispositivo de expansión de fierro, ¿cierto? Se emplea en rocas de dureza mediana a alta. Entonces es un perno de anclaje con cabeza expansiva. Perno de anclaje mecánico. Se fija en un solo punto en el fondo de la perforación, por medio de un dispositivo de expansión de fierro. Perno de anclaje con lechada de cemento o resina. De este ya habíamos conversado, ¿cierto? Estamos hablando de pernos helicoidales. Pero hay unos que también, en vez de colocar cemento, se les coloca una resina que es una suerte de cemento, ¿cierto? Perno de anclaje con lechada de cemento o resina. El anclaje se obtiene con lechada de cemento o resina epóxica.
en el fondo de la perforación. Entonces ahí están mostrando uno, este que están mostrando acá es con resina epóxica, ¿ya? Entonces el perno va a atravesar estos dos cartuchos y al atravesarlos se unen estos cartuchos. Esos cartuchos de un material y de otro material. Al unirse así como el poxipol, al juntarse esa resina, fragua rápidamente y se queda anclado el perno. Ve, dice cartucho de resina de fraguado rápido para reforzar anclaje antes del tensionamiento. Y este es el cartucho de resina normal. Aquí pusieron, ahí está la resina ya esparcida, ¿cierto? Y este que está acá son resinas normales. Resinas rápidas desarrollan un tensionado de anclaje. Entonces la resina se ancla en la roca, que fue perforada, ¿cierto? Y permite que el perno se ancle a la resina. Entonces así yo puedo apretar el perno con su tuerca y con su planchuela y ejerzo ese esfuerzo. Entonces esto que tendía a salirse, ahora se ve frenado, ¿cierto? Por ese perno con resina. No sé si están entendiendo lo que les estoy hablando. ¿O tienen alguna pregunta? Yo no, profe. No, yo no, profe. Ya, estimado, entonces lo vamos a dejar por hoy día hasta acá, ¿ya? Nos estamos viendo. Yo, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.